tardes, distinguidas autoridades de la Universidad Central del Ecuador. Es un honor presentarles el trabajo de investigación del grupo número 5, integrado por la señorita Denise Enríquez, Emily Achi y mi persona Jocelyn Flores, con el tema La gamificación en la comprensión lectora de la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica en la Unidad Educativa Fiscal Manuel de Cervantes en el año lectivo 2022. Capítulo 1. Problema. Introducción. El presente trabajo de investigación documental se hizo con fines didácticos, puesto que se realizó a docentes en formación de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera de Educación Básica, tercer semestre paralelo A, el cual está ligado al proyecto integrador de saberes número 3, aproximación diagnóstica de la aplicación de estrategias y técnicas didácticas en instituciones educativas específicas. Proyecto en el que intervienen asignaturas como lenguaje y comunicación que nos aportó con la redacción, ortografía, estructura y normas APA para el presente trabajo de investigación, metodología de la investigación, enfoque con el marco lógico. Nos sirvió como guía para el desarrollo de nuestra investigación, la cual nos permitió la búsqueda de nuevos conocimientos a través de métodos y técnicas, diseño curricular, educación general básica. Nos aportó conociendo la estructura del currículo y los conocimientos de las diferentes asignaturas que el estudiante debe adquirir en cada año escolar. Desarrollo neurocerebral y aprendizaje, a determinar los estilos de aprendizaje y, por último, cátedra integradora, diagnóstico del manejo curricular de educación general básica adaptados a las necesidades culturales, con la planificación del currículo y los estándares de aprendizaje. Justificación. El proyecto integrador de saberes, número 3, se enmarca dentro del área didáctica, en la asignatura de Lengua y Literatura, siendo una investigación de tipo documental, puesto que nos basamos en el análisis de otros proyectos de investigación para recolectar información y obtener más conocimientos sobre la estrategia metodológica que se podría aplicar para dar soluciones al problema relacionado con la comprensión lectora. La falta del hábito lector deja clara la necesidad de motivar la lectura en los estudiantes, sobre todo en las edades tempranas, donde es fundamental fomentar este hábito para enriquecer el lenguaje, desarrollar las capacidades de concentración, memoria, imaginación, creatividad, el pensamiento crítico y demás capacidades mentales. Planteamiento del problema. Tras haber investigado en diferentes fuentes documentales, tales como tesis y artículos científicos, se ha encontrado que un problema severo y persistente en el sistema educativo es la comprensión lectora, por lo cual se ha construido la siguiente matriz de involucrados para determinar quién son los beneficiarios de esta investigación, así como los recursos y acciones que se necesitarán para solucionar esta problemática. Como podemos ver, en quienes tenemos autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. Tenemos las causas, efectos deseados y los recursos. De igual manera, tenemos nuestro árbol de problemas y de objetivos. En el árbol de problemas, en el tronco del árbol tenemos el problema ya mencionado, que es la baja comprensión lectora en la asignatura de Lengua y Literatura. En las raíces tenemos lo que son las causas. Una de las causas es el manejo inadecuado de las herramientas gamificadas. Y en la parte superior, en las ramas, tenemos lo que son sus efectos. Por otro lado, en el árbol de objetivos, en el tronco del árbol tenemos nuestro objetivo general de la investigación. En las raíces tenemos las causas en forma positiva. Y en la parte superior, en las ramas, tenemos lo que son los efectos en forma positiva, como es aplicar estrategias de lectura didácticas. Por tal razón, tenemos nuestra formulación del problema con la estrategia la gamificación y por ello nos hemos planteado nuestra pregunta directriz: ¿cómo influye la gamificación en la baja comprensión lectora en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica en la Unidad Educativa Fiscal Manuel de Cervantes en el periodo 2022? Y llegamos a nuestro objetivo general, que es
Proponer la gamificación en la comprensión lectora en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Manuel de Cervantes en el periodo 2022. Nuestros objetivos específicos son determinar la importancia de los objetivos de gamificación, establecer los principios y fundamentos en los que se basa la gamificación, definir los elementos del juego que se presentan en la gamificación, analizar la implementación de la gamificación en el aula, proponer las habilidades básicas en la comprensión lectora y, por último, describir los procesos cognitivos involucrados en la comprensión lectora de los estudiantes. Capítulo 2. Marco teórico. Operacionalización de variables. La operacionalización de variables es el esquema que sustenta la investigación con los datos más relevantes, dado que la información recopilada se refine mediante un desglose de variables entre la variable dependiente y la variable independiente, donde concluye con conceptos, objetivos específicos, dimensiones, indicadores y métodos. La operacionalización de las variables permite realizar estudios utilizando los datos más relevantes y concluye finalmente con un cuestionario. Nuestra operacionalización de variables está conformada o constituida por 6 dimensiones y 20 indicadores, lo cual les voy a hablar primero sobre la variable independiente, donde tenemos a continuación la dimensión que es los elementos del juego. Son los fundamentos de la gamificación, que son 3, las dinámicas, las mecánicas y los componentes, donde las dinámicas se refieren al concepto, la estructura implícita del juego. Las mecánicas son los procesos que suscitan el desarrollo del juego y los componentes son las ejecuciones específicas de las dinámicas y mecánicas, que se realizan a través de avatars, insignias, puntos, colecciones, rankings, niveles, equipos, entre otros. La interacción de estos 3 elementos es lo que genera la actividad gamificada. La operacionalización de variables es fundamental en la investigación, porque a través de ella se precisan los aspectos y elementos que se requieren para analizar, conocer y registrar con el fin de llegar a las conclusiones. Su ejecución implica la desintegración de los elementos que conforman las variables. Primero son las dimensiones y luego los indicadores medibles. A continuación les hablaré de la variable dependiente, donde su dimensión son las habilidades básicas y su indicador es la fluidez lectora. La fluidez lectora consiste en la capacidad de leer palabras, pseudopalabras y textos, sin cometer errores. Sin cometer errores de manera expresiva y a un ritmo adecuado, de forma que tanto el lector como un eventual interlocutor pueden dedicarse a comprender lo leído. Además, en el marco legal contamos con un conjunto de leyes y disposiciones que dan fundamento a nuestro tema de investigación. Capítulo 3. Metodología de la investigación. Cabe recalcar que la presente investigación no es una investigación de campo, sino documental, puesto que nos basamos en la información de otros autores para dar soluciones al problema detectado. Por lo tanto, obedece al objetivo planteado por el grupo de investigación, el cual hace referencia a proponer la gamificación en la comprensión lectora. De este modo, lo que se pretende es recabar información de los involucrados a través de los criterios, y por ende la información que se va a obtener es de índole cualitativa. Y la población a considerar en esta investigación fueron 30 docentes en formación del tercer semestre A, jornada matutina de la carrera de Educación Básica Presencial de la Universidad Central del Ecuador. Por otro lado, el tamaño de la muestra indica una pequeña parte de la población, en este sentido a los docentes en formación, los cuales fueron seleccionados con fines didácticos para llevar a cabo la recopilación de la información. Para ello se seleccionó esta fórmula que está relacionada con la variable cualitativa, puesto que ya se conoce el tamaño de la población, en donde N es el universo y este está compuesto por los 30 estudiantes en calidad de docentes en formación. Z, el nivel de confianza, que es del 95%. E, el margen de error, que corresponde al 5%. P, la probabilidad de ocurrencia, que es del 50%. Y la Q, la probabilidad de no ocurrencia, que es del 50%.
A continuación se procedió a reemplazar los datos y se calculó el tamaño de la muestra, llegando a concluir que el cuestionario se aplicó a una muestra mínima de 28 estudiantes en calidad de docentes de formación. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento de investigación, que es el cuestionario, pues ese instrumento fue elaborado a partir de los indicadores de la matriz de la operalización de las variables, para lo cual las 20 preguntas fueron de base estructurada, en donde se le orientó al lector con una introducción previa. Este cuestionario fue ejecutado de manera virtual a los docentes en formación. Además, se contó con una escala de Likert que constaba de las siguientes opciones: de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, nulo, parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. Esto con el propósito de recabar la información necesaria y así alcanzar los objetivos del proyecto de investigación propuestos. Para medir la confiabilidad de las respuestas proporcionadas por los 28 estudiantes en calidad de docentes en formación, se ha calculado el coeficiente de alfa de Cronbach mediante la siguiente fórmula, en donde K era el número de preguntas dividido para la sumatoria de las varianzas individuales sobre la varianza total de cada cuestionario. Luego, se procedió a multiplicar el resultado por el 100% para obtener un porcentaje, dando como resultado un 86,9% de la confiabilidad, lo que significa que la estructura del cuestionario mantuvo una uniformidad en el entendimiento de los encuestados. Por lo tanto, los datos obtenidos en el cuestionario se toma en cuenta una pregunta de las 20 aplicadas a los docentes en formación, para lo cual se realizó el análisis y el criterio. La pregunta 3 indicaba que para Freire, la gamificación en el ámbito educativo se refiere a la introducción de las mecánicas y dinámicas del juego en el aula para fomentar un aprendizaje significativo, brindar experiencias enriquecedoras y atractivas para motivar y lograr un cambio en la actitud del estudiante hacia el proceso instructivo. ¿Considera usted que las dinámicas del juego fomentan en los estudiantes un aprendizaje significativo? En el análisis de resultado tenemos que de las respuestas obtenidas de los docentes en formación, el 85,71% considera que las dinámicas del juego fomentan en los estudiantes un aprendizaje significativo, brindando nuevas experiencias de aprendizaje y un cambio de actitud por aprender de una forma novedosa y atractiva, mientras que un 7% parcialmente de acuerdo y de igual forma un 7% parcialmente en desacuerdo. En el criterio, de los datos recopilados en el cuestionario, se deduce que por la gran parte de los docentes en formación, que las dinámicas del juego en el aula fomentan un aprendizaje significativo al brindar experiencias enriquecedoras y atractivas que motivan y logran un cambio en la actitud del estudiante hacia el proceso instructivo. Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones. Es importante destacar que el presente trabajo investigativo se constituye en una propuesta metodológica que ayudará a desarrollar o potencializar la lectura comprensiva. Además, su aporte está orientado a conseguir un adecuado desenvolvimiento académico. Finalmente, con el objetivo principal planteado en este trabajo de investigación, el cual hace referencia a proponer la gamificación en la baja comprensión lectora. Se entendió por la gran mayoría de los docentes en formación que es adecuado utilizar la gamificación como estrategia didáctica, ya que dentro de la educación se pueden mejorar los niveles de participación, logrando fomentar el aprendizaje cooperativo y colaborativo para que motive al estudiante a aprender y superarse, puesto que al utilizar los juegos con contenidos interesantes fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo así las capacidades cerebrales de los estudiantes y sobre todo se logra mejorar la comprensión lectora. De acuerdo a las conclusiones y con el objetivo principal planteado en este trabajo de esta investigación, se recomienda en lo más posible que se aplique esta estrategia metodológica para que los estudiantes de cuarto grado, además incluir en la planificación curricular de lengua y literatura para que sus contenidos puedan ser utilizados para motivar a los estudiantes a leer de una manera divertida y así se creen mejores experiencias y actitudes hacia la lectura, que es la puerta del conocimiento, puesto que va a despertar el interés por la lectura, activar la motivación por el aprendizaje,
Permite una retroalimentación continua, facilita la retención proporcionando aprendizajes más significativos. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la exposición del Grupo 5. Espero que les haya gustado.